Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Recordarles que estamos en redes sociales, estamos esperando sus comentarios, todos sus mensajes, estamos listos para recibirlos, listos para platicar aquí en vivo con ustedes a través de la señal de Valora Radio en Facebook Live y también pueden escucharnos a través de la señal de www.valoraradio.org. Estamos listos para interactuar con ustedes, platicar todo lo que ustedes gusten, estamos listos aquí ya para recibir sus mensajes. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy personal, pero que quise comunicárselos porque hay un gran problema ahorita en redes sociales. Y es que muchos compañeros que están en la labor de difundir la palabra de Dios en redes sociales, en canales de YouTube, en páginas de Facebook y en algunas otras plataformas, se ha puesto muy de moda el que, un creyente de alguna fe, sea católico, sea cristiano, sea lo que sea, reacciona a los videos de otro creador. Bueno, se ha puesto muy de moda. No es algo que pienso hacer aquí, obviamente no es el lugar para hacerlo. Pero entonces, aprovechando las enseñanzas, las opiniones o las transmisiones de un cierto creador de contenido, otra persona toma ese contenido y lo critica, reacciona de alguna manera a esa información que ha dado una persona anteriormente, ¿no? Entonces se han dado una gran cantidad de estos eventos. Mucho de eso, por ejemplo, motivado por los duelos apologéticos entre diferentes denominaciones. Y ha habido un crecimiento muy amplio de este tipo de autores que toman contenido de otro y reaccionan y lo critican o lo alaban en un momento dado a esas personas. Entonces está dando una gran revolución en cómo estamos reaccionando a lo que se está diciendo en redes sociales. Esto permite que este tipo de comentarios, ya sea a favor, en contra de la fe o lo que sea, estén llegando a una gran cantidad de personas. Entonces, el hecho de que algunos estén reaccionando a este tipo de videos, a este tipo de contenidos, permite aclarar muchísimas dudas. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Muy sencillo. Últimamente he estado viendo muchos programas de personajes no católicos diciendo, por decirlo menos, una sarta de estupideces y de tonterías sobre la fe católica, sobre la Iglesia Católica, sobre nuestra historia. Es decir, dicen, en verdad se los digo, ¿no? Una sarta de estupideces increíbles. Bueno, y por eso quise hacer este programa. Es un programa muy sencillo y lo repito, es un programa muy personal, porque este programa busco plantearte a ti, que me estás escuchando, 7 motivos, 7 pilares o 7 argumentos, como lo quieras llamar, del por qué yo, en especial, estoy seguro de que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo. No me voy a meter en temas de teología, no me voy a meter en temas de hermenéutica, de exégesis bíblica, nada de eso. No son argumentos de tipo teológicos o de tipo filosóficos. Ese es otro tipo de argumentación. Pero quiero plantearte 7 razones por las que yo soy católico el día de hoy y puedo juzgar, así como soy, puedo juzgar la veracidad o la falsedad de muchos contenidos que hay de información en internet que son verdaderamente unas tonterías impresionantes, ¿no? Simplemente el día de ayer vi a una señora diciendo, se dice que es teóloga cristiana y no sé qué tanta, diciendo una serie de tonterías impresionantes, ¿no? Que decía que Constantino fundó la iglesia en el 313. El edicto de Midial fue en el 315, para empezar. El concilio de Nicea fue en el 325, no, pero ya lo había fundado mucho tiempo antes. Pero bueno, tonterías de ese tipo nos vamos a encontrar todo el tiempo.
y no solo de una persona, sino de muchas personas. Y se ha hecho imperante y necesario que te estemos dando de manera constante razones y argumentos por los cuales somos católicos. Y sobre todo que tú tengas la certeza de que estás en la iglesia verdadera, estás en la fe correcta. Esa es la intención del programa de hoy. Yo te voy a compartir 7 argumentos muy humanos, por decirlo de alguna manera, que no necesitas estudios bíblicos, teológicos y filosóficos para entenderlos. No, son 7 argumentos, vaya, mucho cargados de sentido común. Argumentos sencillos, argumentos que tú puedes simplemente con ir a internet y verificar todos y cada uno de ellos. Es decir, argumentos fáciles, sencillos, que nos van a permitir el día de mañana estar seguros de que nuestra fe es la fe verdadera. Hay muchos argumentos teológicos, filosóficos que nos dan certeza, claro que sí. Pero hoy son los argumentos humanos, argumentos muy fácil de detectar, muy fácil de revisar, argumentos cargados de sentido común. ¿Sí? Y como lo importante de todo es que son argumentos comprobables, que tú mismo, te invito a que tú vayas y los compruebes cada uno de ellos, ¿no? Y te permita a ti, sin tener grandes conocimientos de Biblia, de apologética, de teología, de historia de la iglesia, de todo eso, si tú a lo mejor no tienes todo ese conocimiento, que obviamente te invito a que lo tengas el día de mañana, pero si desde ahorita alguien viene a golpear tu fe, viene a cuestionar tu fe, tú tengas unos argumentos muy sencillitos por los cuales tú dices, yo sé que esta es la iglesia verdadera. Y por eso me voy a mantener en esta iglesia y voy a profundizar en el conocimiento de su doctrina y de su fe. Esta es una forma que te voy a pasar muy sencilla para que tú conozcas la veracidad y tengas la confianza de que estás en la iglesia verdadera. Bien. El punto número 1, facilito y sencillito, la historia de la iglesia. A lo largo de 2000 años de historia, nuestra iglesia se ha enriquecido con una gran cantidad de personajes, santos, mártires, evangelizadores, misiones, grupos y órdenes religiosas, eventos, sucesos. Es decir, la riqueza de la Iglesia Católica es enorme, es increíblemente enorme, grandísima. Es vasto, inclusive necesitarías años enteros para poder estudiar solo una fracción de todo lo que es la historia de esta iglesia. Pero ¿qué tiene de importancia la iglesia? Vamos a encontrar a lo largo de nuestra historia personajes muy buenos, vamos a encontrar personajes muy malos, vamos a encontrar papas muy buenos, papas muy malos, vamos a encontrar de todo. Pero el chiste es decirte que nosotros sí tenemos historia. Tenemos 2000 años de historia comprobable. Y también decirte que es gracias a un hecho histórico el cual nosotros hoy somos cristianos. San Pablo lo decía de una manera muy sencilla. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Jesucristo resucitó, ese es el gran detalle, y es un evento histórico. Es un evento que tú puedes rastrear hasta el año 30, año 33, año 27, según algunos estudiosos de esto. Es decir, podemos establecer en la historia el momento en el cual Cristo resucita y en el cual inicia la vida de una iglesia. Porque sabemos que Cristo fundó una iglesia, lo sabemos perfectamente. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Cómo puedo estar seguro que la iglesia en la que estoy yo el día de hoy viene desde esa pequeña comunidad de 11 apóstoles que el día de Pentecostés salieron a la calle a anunciar el reino de Dios? Es muy sencillo, por la misma historia. Puedes recurrir a todos los elementos que en la historia humana puedes encontrar. Si nosotros sabemos que el evento histórico de la resurrección, la encarnación, la resurrección de Cristo son eventos históricos, obviamente su iglesia debe estar cargada de historia. Y si alguien viene y te critica, es que la historia de la iglesia es muy terrible, le puedes fácilmente decir, pero es que nosotros sí tenemos historia. Tu secta, ¿no? Tu secta tiene 10, 15, 20, 30 años. Pero esta iglesia no. Esta iglesia tiene 2000 años de historia, lleno de personajes maravillosos, llenos de personajes no tan maravillosos, pero es porque tenemos historia, está enclavada en la historia la vivencia de la Iglesia Católica. Vaya, incluso hay autores que han hecho estudios muy importantes y dicen con toda claridad, toda la sociedad occidental es fruto de la Iglesia Católica. Si tenemos universidades, ¿quién las inventó? La Iglesia Católica.
Tenemos método científico, claro, los precursores fueron científicos católicos. Tenemos ciencia, tenemos científicos, tenemos historia, tenemos liturgia, tenemos manuales, tenemos tratados, tenemos historia de papas, tenemos sucesiones, tenemos todo tipo de eventos tenemos en nuestra historia. ¿Por qué? Porque esta iglesia está afincada dentro de la historia humana. Por lo cual tenemos actores y eventos que pueden ser atestiguados a través de las herramientas humanas de verificación. Tenemos la antropología, la historia, la arqueología y un montón de ciencias que nos ayudan a comprobar efectivamente esta iglesia tiene historia. Una de las ramas más fabulosas de esto es que, siendo la fe católica una fe que tiene ritos, es decir, tiene rituales, obviamente el gran rito pues es el rito de la misa, ¿no? Obviamente, podemos rastrear la existencia de esta iglesia a través de sus ritos enclavados en cada momento de la historia. Es decir, tenemos las evidencias históricas que nos permiten ubicar a la iglesia católica en el siglo I, en el siglo II, III, IV, V, VI, hasta el siglo XXI. Esta iglesia tiene historia comprobable hasta el siglo I, siendo como tal, como una iglesia, no siendo grupos ajenos que después se unieron. Eso es absurdo, no. Tenemos la facilidad de encontrar dentro de nuestra historia, toda la historia de la liturgia, que nos permite decir el día de hoy, hey, esta iglesia sí existía en el siglo I y en el siglo II. Puedo encontrar esta iglesia en las primeras cartas apostólicas, y no hablo de las cartas canónicas, hablo de las cartas apostólicas, como es la carta de San Clemente Romano a los Corintios. ¿Habías oído hablar de esa carta? O las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía, o las apologías de San Justino, o los tratados contra las herejías de San Ireneo. Estamos apenas en el siglo II, y ya existe una riqueza enorme de documentos que certifican la existencia de la iglesia. Además, se podría decir que tenemos el primer catecismo de la Iglesia Católica en un documento del año 70 o del año 90 del primer siglo, el documento llamado Didache, donde podemos encontrar ahí perfectamente establecidos, de una manera muy básica obviamente, los ritos que realizaba ya la iglesia en la iglesia naciente, y son ritos católicos. Es decir, yo estoy seguro de que esta iglesia es verdaderamente la iglesia de Cristo, porque tiene una historia que podemos corroborar y rastrear hasta 2000 años en la antigüedad, hasta Cristo mismo. Seguimos haciendo lo que hacían esos primeros 11 apóstoles que salieron a Jerusalén a anunciar el reino de Dios. La historia de la iglesia es increíblemente rica y certifica que esta iglesia ha estado presente en la historia de la humanidad, al igual que fue histórica la encarnación y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Importante en este tema, educarnos en la historia de la iglesia, claro, pero en historia verdadera, no en las tonterías que dicen por ahí en internet. Hay que tener mucho cuidado. Hay que irnos y certificar, mejor leer artículos de autores certificados que verdaderamente nos den testimonio de la existencia de la iglesia a lo largo de la historia, donde podemos comprobar perfectamente que desde el siglo I hay papas, por ejemplo. Y ahí tenemos la lista, que eso es importante. Y eso me da entrada al punto número 2. Este concepto es increíble, es un concepto fabuloso. Es un concepto, vamos a llamarlo así, muy humano, pero a la vez increíblemente rico en teología. Es el tema de la sucesión apostólica. Es el tema número 2, sucesión apostólica. Esto es muy sencillo de entenderlo. Viene nuestro Señor Jesucristo, selecciona a 12 apóstoles, uno lo traiciona, bueno, quedan 11, ¿de acuerdo? Y nuestro Señor Jesucristo los manda al mundo a evangelizar a todas las naciones. Y eso hacen, salen por todo el mundo a evangelizar. Pero esto se acaba, esa misión se acaba con la muerte de ellos. ¿Verdad que no? Sería absurdo que la iglesia solo durara un siglo, ¿no? Que es cuando muere el último apóstol, que es el apóstol San Juan. Si muere ya por el año 90, por el año 100, pues ahí se acabó la iglesia. Pues no, claro que no. Era importante que esta iglesia histórica establezca todos sus ritos, su liturgia y su autoridad, y obviamente para cumplir la misión evangelizadora a lo largo de la historia, a través de personas adecuadas para realizar esto.
¿Qué significa? Muy sencillo, que a lo largo de la historia vamos a encontrar personajes históricos que sucedieron en sus labores a las generaciones anteriores. Y lo podemos entender perfectamente el día de hoy. Si tú vas a alguna parroquia y el sacerdote de ahí por viejito fallece, viene otro a cumplir con su misión. Hay una sucesión continuada de personajes para que la misión de Cristo, que nos ha encomendado de ir a todas las naciones a enseñar y a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no termine con la muerte de los apóstoles, sino que continúe a lo largo de la historia. Y no solo eso, sino que estos personajes son verdaderas autoridades identificables en la historia en cada una de las diversas comunidades que compusieron el cristianismo desde sus inicios hasta el día de hoy. Vaya, yo sé de dónde viene cada obispo. Nosotros podemos rastrear que la historia, vamos a decirlo así, de la sucesión apostólica de cada obispo en el mundo. Es decir, si un obispo de alguna región fue nombrado por otro obispo, y si vamos atrás en el tiempo, veremos que fue nombrado obispo por otro obispo, y así sucesivamente hasta llegar a alguno de los apóstoles. Todos los obispos de la Iglesia Católica cuentan con esa sucesión de obispos hacia el pasado que los remite directamente a algún apóstol. Los que estamos en el rito latino obviamente procedemos del apóstol San Pedro. Pero hay otros ritos, que no es el rito latino, dentro de la Iglesia Católica, que no proceden de Pedro, sino de Andrés o de Felipe. ¿Se entiende? Yo tengo la certeza de que estoy en la Iglesia verdadera porque esta cadena ininterrumpida de obispos se ha mantenido vigente en esta Iglesia a lo largo de 2000 años. Yo puedo saber si un obispo procede o no de algún apóstol a través de esta línea sucesoria. Y no es un tema nuevo, no es un tema que me estoy inventando, es un tema totalmente bíblico. Y podemos demostrar fácilmente de que los apóstoles tenían la misión de establecer autoridades en las comunidades que se iban formando dentro de la iglesia. ¿No me lo creen? ¿Qué tal si le leemos la carta a Tito del apóstol San Pablo, capítulo 1, versículo 5? Fíjense lo que dice. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designaras presbíteros en cada ciudad como te mandé. Vean qué interesante es esto. Pablo está haciendo hincapié en que él tiene una autoridad sobre Tito. ¿Sí? Él lo manda. San Pablo manda a Tito para que ordene una comunidad y establezca presbíteros, o sea, establezca sacerdotes. Eso es lo que llamamos sucesión. Una persona nombra a otro para que se haga cargo como autoridad de un grupo de cristianos. Esos grupos de cristianos hoy se llaman diócesis. Son los obispos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, también están. Vean lo que le dice Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La misión que me fue dada a mí y que yo te la he platicado a ti, tú tienes que platicárselas a otros para que esto continúe a lo largo de la historia. Eso es la sucesión apostólica. Y nosotros podemos entonces de una manera real, o sea, no ilusoria, no abstracta, no con pensamientos ni castillitos en el aire, no, sino con un verdadero ejercicio, vamos a llamarlo así, científico, por llamarlo de alguna manera, es decir, con procedimientos y técnicas adecuados, podemos rastrear la historia de la línea sucesoria de los obispos hasta el día de hoy. Yo estoy seguro de que el obispo que está aquí en mi diócesis procede del apóstol San Pedro. Es decir, San Pedro nombró a alguien y ese alguien nombró a otro, hasta llegar al obispo que ahorita está ahí en la sede episcopal de esta diócesis. Eso se llama sucesión apostólica. Pero hay más testimonios todavía. Podemos irnos, por ejemplo, a las mismas cartas de San Ignacio de Antioquía. Estamos hablando del año 107, O sea, estamos entrando apenas en el segundo siglo. Y, por ejemplo, él decía, ¿sí?,
que los que pertenecen a Dios y pertenecen a Jesucristo, esos están con el obispo. Así lo decía él. Si tú eres de Dios y eres de Cristo, debes estar en unión con tu obispo. Eso lo dice en el año 107, San Ignacio de Antioquía. Quiere decir que ya había obispos, ya había un cuerpo episcopal, una serie de obispos que habían sido nombrados obispos por algún sucesor de los apóstoles. Ya había obispos. San Ireneo, un gran historiador de nuestra iglesia, uno de los padres de la iglesia, allá por el año 190, en un tratado contra las herejías, escribió lo siguiente: pero la tradición de los apóstoles está bien patente en todo el mundo. Ojo, la tradición de los apóstoles está patente en todo el mundo. Y pueden contemplarla todos los que quieran contemplar la verdad. Es decir, ya era accesible a las personas tener un encuentro con la fe cristiana. En efecto, podemos enumerar a los que fueron instituidos por los apóstoles como obispos sucesores suyos hasta nosotros. ¿Se entiende? El hecho de que exista esta cadena sucesora de obispos me certifica que lo que yo estoy recibiendo por la predicación de estas personas procede de manera ininterrumpida hasta la predicación misma de los apóstoles. San Ireneo decía: puedo nombrar las líneas sucesorias de todas las diócesis del mundo, pero voy a concentrarme solo en una, en la más importante, ahí donde está la presidencia. Obviamente se trataba de Roma. Y él dice claramente, así, con pocas palabras, él decía que después de la muerte de Pedro, él encomendó la administración de su iglesia a un señor llamado Lino, el segundo papa, San Lino. Y luego vino el tercer papa, San Anacleto. El cuarto papa fue San Clemente. Y luego fue Evaristo. Y luego fue Alejandro. Luego fue Sixto. Luego fue Telésforo. Y así de manera ininterrumpida hasta llegar al Papa Francisco, actual obispo de Roma, obispo de la diócesis de San Juan de Letrán. Eso es lo que llamamos sucesión apostólica. Y ojo con esta lista que les acabo de dar de los obispos de Roma. Los primeros tres, Lino, Anacleto y Clemente, conocieron a los apóstoles, conocieron a Pablo. Ellos conocieron a los apóstoles. Por eso San Ireneo, San Ignacio, San Policarpo decían: tenemos en nuestros oídos la viva voz de los apóstoles gracias a sus sucesores, que nos han enseñado todo esto. Y ojo, todavía no había Biblia, no se les olvide eso también. Por lo tanto, argumento número 2. Yo puedo encontrar la línea sucesoria de obispos a lo largo de la historia. Y no solo el de Roma, sino de todos los obispos del mundo. De todos, sea del rito latino o no sea del rito latino. Existe una línea sucesoria histórica que me permite saber que ese obispo viene de un apóstol a través de una cadena ininterrumpida de obispos. Ese fue el punto número 2. Punto número 3. Este es muy, muy importante. Este es el punto que nos habla de la firmeza y de lo que también de lo que estamos llamados a hacer nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Los mártires. Este tema es importante, es muy, muy importante para nosotros, porque les voy a platicar de esta manera, voy a ser un poco irónico. Imagínense que ahorita, tú nunca has oído hablar de cristianismo, ¿no? Nunca has oído hablar de esto. Y llega alguien y te dice: oye, ¿qué crees? Yo creo en un Dios que se hizo hombre, cosa ya de por sí fascinante, que murió en una cruz y que resucitó. Volvió de entre los muertos. Siguiendo un raciocinio muy humano, por muy piadoso que sea, pero muy humano, inmediatamente diremos: esto es mentira, esto es algo falso, no tiene motivos para existir, es imposible que alguien resucite de entre los muertos, ¿ok? La pregunta lógica es: a ver, ¿cómo estás seguro tú de esto? ¿Cómo puedes tú darle certeza a esto que te están platicando? A tu fe, a tu creencia de que alguien resucitó. ¿De dónde sacas eso? Y la respuesta lógica es del testimonio de los mártires. Eso es fundamental. Hay un dicho en la iglesia que dice que de la sangre de los mártires surge la fe, ¿no? Y tienen razón. El hecho de que existan los mártires, y mártires increíblemente fuertes, valientes que ha habido a lo largo de la historia,
Es por lo que yo me doy cuenta de que lo que ellos están aclamando es verdadero. Es muy sencillo de comprender. Nadie da la vida por una mentira. Nadie da la vida por aquello de lo cual no está seguro. Nadie da la vida por algo incierto. Si estas personas fueron capaces de dar la vida como lo fue San Pedro, San Pablo, San Felipe, San Andrés, San Mateo, Santo Tomás, todos ellos, es porque estaban defendiendo algo verdadero. Y no solo ellos, sino muchas personas a lo largo de la historia, muchísimas personas fueron capaces de dar este gran testimonio. Por ejemplo, San Justino Mártir, se le llama así porque es mártir, y fue un gran defensor de la Eucaristía y de la Santa Misa. Otras personas como Policarpo de Esmirna, que también defendió la fe y dio la vida defendiendo sus ideales cristianos. Personajes frágiles como lo pueden ser Perpetua y Felicidad, que murieron, mártires en el Coliseo Romano en el año 203. Estas personas con su derramamiento de sangre dan certeza, dan certidumbre que lo que están diciendo es algo verdadero. Podemos encontrar en la historia primitiva el martirio de los apóstoles, el martirio de obispos, el martirio de los fieles, los primeros 10 o 15 papas, no recuerdo exactamente el nombre, murieron mártires, fueron asesinados por defender su fe, por defender la verdad del cristianismo, por defender la verdad de Cristo. Y ese es el gran valor del testimonio. ¿Cuál es el detalle importante? Que yo sigo encontrando mártires hasta el día de hoy. Hoy en día hay una gran cantidad de personas que son terriblemente tratadas, torturadas, asesinadas por defender su fe cristiana. Hace unos días salió una noticia de 2 muchachitas catequistas en alguna región del mundo que iban a una peregrinación del día de Corpus Christi y fueron asesinadas. Es decir, por la fe siguen existiendo mártires. Nicaragua se está llenando en este momento de mártires. ¿Por qué? Porque hay una fuerte persecución. No van a poder destruir a la iglesia, por supuesto que no. Van a poder destruir a muchas vidas, muchas personas sí, pero su testimonio va a quedar como ejemplo para nosotros de que estamos en la fe verdadera y que debemos de luchar por ella y con ella para defender la verdad y anunciarla a todo el mundo para que nuestros hijos el día de mañana también alcancen algo maravilloso llamado la santidad. Estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe, inclusive si nuestra vida está de por medio. Hay que ser valientes. Para eso necesitamos la gran virtud de la fortaleza, este gran don del Espíritu Santo para poder defender lo que es verdadero a pesar de enfrentar un riesgo a nuestra propia vida. Quiero mandar un saludo a Rubén del Toro. Rubén, te mando un abrazo. Muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Y también un abrazo para Guillermo Salvador García. Guillermo, te mando un abrazo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El punto número 4. Este es un tema fabuloso. Es un tema que jamás tendría fin porque hay mucho que hablar de este tema. Y es el tema principal y fundamental de los grandes bloques de discusión apologética en el mundo actualmente. Okay. La Biblia. Ese es el punto número 4. ¿Por qué creo yo que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera? Por la Biblia. Oye, Jaime, estás haciendo un argumento circular. No estoy hablando del contenido de la Biblia. Ese es otro tema. La Biblia como tal, el libro, el documento, esa cosa que nosotros llamamos Biblia, esa cosa que tú tienes ahí en algún mueblecito en tu casa, abierta así, llenándose de polvo, eso, ese libro. ¿Por qué? Porque ese libro demuestra que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera. Te lo voy a hacer en una simple, sencilla pregunta. Nosotros le llamamos que es la Sagrada Escritura, perfecto. Pero ¿por qué dices tú que es sagrada? ¿Cómo sabes tú que ese libro es palabra de Dios? ¿Cómo sabes tú que lo que está escrito ahí es verdad? ¿Cómo puedes tú saberlo? Esta pregunta no me la puede contestar ningún protestante, ninguno. Solo los católicos pueden contestar esto. ¿Cómo puedo yo saber
que lo que dice ese libro llamado Biblia es palabra de Dios, es verdadero y es fuente de la verdad. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué argumento puedes usar tú para defender la Biblia que no puede usar un musulmán para defender el Corán, por ejemplo? Si tú eres católico, sabes la respuesta. Y es muy sencillo. ¿Cómo sé yo que ese documento es palabra de Dios, es fuente de verdad, es un libro sagrado? Muy sencillo, porque la Iglesia Católica me lo dijo. Sí, fue a la Iglesia Católica a la que se le ocurrió esta gran idea de agarrar el Antiguo Testamento, es decir, el libro que los primeros cristianos sabían que era palabra sagrada, y le agregaron 27 libros más. ¿A quién se le ocurre? Pues a la Iglesia Católica. Pero ¿quién fue el que hizo esta locura? Un señor llamado San Damaso I. San Damaso I. Este señor, siendo papa, obispo de Roma, allá por el año 382, se reúne con unos obispos, se pueden a tratar el tema de las Sagradas Escrituras y decir, oye, espérame, en las misas, en una región leen unas cartas, en otra región leen otras, en otra región leen otras. Necesitamos establecer qué es lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Y este papa agarra, llega y dice, este es el Nuevo Testamento, son 27 libros. Se agregan a las antiguas Sagradas Escrituras, esas que mencionaba San Pablo en su primera carta a Timoteo, de que conocemos las Escrituras Sagradas, ¿no? Muy bien, las Escrituras Sagradas que todo el mundo ya conocía, llamada Septuaginta, hoy se le llama Antiguo Testamento, llega este papa en el siglo IV, a finales ya del siglo IV, y dice, vamos a agregarle 27 libros, y ahora se va a llamar Biblia. Sí, eso fue lo que pasó. De verdad, te lo juro, créeme. Eso pasó. El hecho de que existe un documento llamado Biblia, que se compone de 73 diferentes libros, es obra de un papa, San Damaso I, o San Damaso I, allá por el año 382. Y este señor, ya que hizo esto, va con otro señor que se llamaba San Jerónimo de Estridón y le dice, aquí está la Biblia. Tradúcelo todo a un solo idioma que sea el latín. Y esa Biblia se llamó Vulgata, que es la Biblia oficial de la Iglesia Católica y ha sido la Biblia oficial de los últimos 1600 años. Porque es la única que existe. Es la verdadera Biblia, pues obviamente. ¿Sí? Y no me lo estoy inventando. Es decir, tenemos esta gran fuente de autoridad llamada Biblia, que está respaldada por una autoridad. ¿Se entiende? Muchos cristianos hoy dicen, la Biblia es la última palabra. No, señor, la última palabra es la Iglesia. Para eso fue establecida, para eso la dejó Cristo a la Iglesia. ¿Y la Iglesia se pone en el servicio de la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Qué evidencias tengo de que lo que estoy diciendo es verdadero? Muy sencillo. ¿Sí? Allá por el año casi finales del siglo IV, principios del siglo V, un santo muy famoso, llamado San Agustín, obispo de Hipona, una persona muy inteligente, está en un debate con otro señor, ¿sí? Discutiendo de algunas cosas, de unas herejías de Marción y de no sé qué. Bueno, y contra los que se enfrentaba le decían, la Iglesia Católica es falsa por esto, y citaban la Biblia, y él decía, espera, ¿por qué estás citando la Biblia? Tú no puedes decir que la Biblia es palabra de Dios porque esa idea, esa sentencia, te lo dio la Iglesia Católica. Entonces, tú no puedes utilizar la Biblia como palabra de Dios si no respetas antes la autoridad de la Iglesia que te dio la Biblia. Y él decía, no puedes usar ese documento católico en contra de los católicos. No puedes creer lo que te den gana y lo que no. Así que esto es muy sencillo. Si vas a usar la Biblia, tienes que afirmar la autoridad de la Iglesia que te ha dado la Biblia. Así de sencillo. Y él lo decía de esta manera, no creeré en las Sagradas Escrituras a menos que la autoridad de la Iglesia me mueva a ello. Y por eso tenemos Biblia, por eso decimos que es palabra de Dios. Y por eso somos capaces de dar la vida por defender esta simple idea. ¿Por qué? Porque la Iglesia me lo dijo. Sí, esa es la respuesta. ¿Cómo sé yo que la Biblia es palabra de Dios? Porque un papa me lo dijo. Porque un papa así lo promulgó, así lo dijo, así lo estableció.
No hay otro argumento. No hay otro argumento. ¿Sí? No agarraron un montón de libros, los tiraron al aire, los que cayeron arriba de la mesa, esto va a ser la Biblia, y los que se cayeron al suelo, esos no. No. Vino un ángel y me dijo, tampoco. Fue un papa. Llegó un papa y dijo, esto es palabra de Dios y punto. Y se agregan a las escrituras sagradas antiguas. Y se forma una cosa llamada Biblia. Punto. ¿Cómo sé yo que las sagradas escrituras es verdaderamente la palabra de Dios? Porque un papa me lo dijo. La autoridad papal establece lo que es la Biblia. Punto. Entonces eso me confirma en la autoridad de la iglesia, en que esta iglesia es asistida por el Espíritu Santo y que su autoridad tiene un valor universal. Por eso soy católico. Para el año 382, en el Concilio de Roma, el Papa establece lo que es la Biblia. Esto se confirma en los concilios de Cartago y de Hipona en el año 393, en el año 397 y en el año 419. Y es con el surgimiento del protestantismo cuando en el Concilio de Trento, en 1546, se hace necesario darle una proclamación dogmática al establecimiento del canon bíblico, ¿sí? Por lo tanto, el que una iglesia en la historia me dé la palabra de Dios y me certifique que eso es la palabra de Dios, habla de que me da una certeza de que esta iglesia desea que yo conozca la palabra de Dios. No es una iglesia que está ocultando los conocimientos de la palabra de Dios, al contrario, fue justo lo que hizo. Hey, aquí está la Biblia, léanla. Para que no anden leyendo tonterías, aquí está la verdadera palabra de Dios. Órale, léanla, cópienla. Y de ahí surge la Vulgata, que es la que se utiliza en la liturgia hasta los días de hoy. ¿Cómo sé yo que la palabra de Dios es palabra de Dios? Porque un papa me lo dijo. Ese fue el cuarto argumento. Nos escribe Rocío Huerta, gracias a usted, padre, por sus enseñanzas. Gracias, Rocío. Nomás te digo, no soy sacerdote, ¿eh? No soy sacerdote, soy laico. Pero gracias por tus palabras, te agradezco, te mando un abrazo, gracias por acompañarnos el día de hoy. El quinto punto, quinto argumento, la misa. No voy a hablar de la misa en el sentido teológico. No, voy a hablar de la misa como un acto humano en la historia. ¿Se entiende? Esta dimensión histórica. Ok. Sabemos que la Santa Misa, pues es eso, es el evento máximo de adoración al Señor. Tiene valor propiciatorio, restaurador, es el sacrificio eterno. El cardenal Fulton Sheen decía, es la máquina del tiempo que nos lleva al Calvario. De la misa podemos decir toneladas de cosas, ¿no? Pero vamos a hablar solo de la parte visible. Vamos a dejarnos ahorita en la parte más básica de la Santa Misa. ¿Sabemos cuándo fue instituida la misa? Sí. Fue instituida por Jesucristo en el cenáculo, cuando estaba con sus apóstoles, celebrando de manera anticipada la Pascua, en un jueves santo. Ahí se forma la misa, cuando Jesucristo toma el pan y dice, este es mi cuerpo, cuerpo de la alianza, cuerpo que será entregado por ustedes. Toma la copa y dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y lo dice algo muy importante, hagan esto en conmemoración mía, o sea, síganlo haciendo. Síganlo haciendo. Por lo tanto, si yo creo estar en la verdadera iglesia, tengo que encontrar la misa. ¿Se entiende? Vaya, lo que hizo Jesús en el cenáculo, tengo que encontrarlo el día de hoy. Porque Cristo dijo, hagan esto en memoria mía. ¿Se entiende? Si Cristo dijo que lo hiciéramos, una iglesia debió haberlo estado haciendo durante 2000 años hasta el día de hoy. Suena lógico, ¿no? Sí, trato de ser lógico. ¿Sí? Entonces, tengo que encontrar este evento religioso comunitario en la historia. Hay evidencias en la historia que me permitan a mí encontrar la misa en la iglesia primitiva de la forma en la que se la celebro hoy. Es decir, yo puedo conectar la misa del domingo pasado, o la que fui el domingo pasado, ¿la puedo conectar con una iglesia primitiva o no? ¿Qué tiene esto de sentido? Ahí les va. Si la gente dice que la iglesia la fundó Constantino en el año 313, otros que en el 315, otro loco dijo que en el 380, bueno, siglo IV, dejémoslo así. Si la iglesia católica se funda en el siglo IV, yo no voy a encontrar la misa en el siglo I, II, III. ¿Se entiende?
¿O sí? ¿Sirve el rito de la Santa Misa para poder yo encontrar a la Iglesia Católica en la antigüedad? La respuesta es sí. Sí se puede. Sí se puede. A ver. O sea, a ver, vamos a poner las cosas en claro. Yo fui a la misa el domingo. Entró el sacerdote, nos pusimos de pie, hicimos una confesión de los pecados, yo confieso ante Dios, todo esto, cantamos el Señor ten piedad, luego leímos la Biblia, leímos el Antiguo Testamento, leímos una carta de San Pablo, cantamos un salmo, luego leímos el Evangelio, luego se hizo el ofrecimiento de pan y del vino, y luego el sacerdote consagró todo esto, y luego nos dimos el saludo de la paz, cantamos el Cordero de Dios, comimos y nos fuimos. ¿Esto existía en el siglo I? Sí. ¿Cómo lo puedo saber? Muy sencillo, porque este señor que les he hablado mucho en el día de hoy, que se llama San Ignacio de Antioquía, escribió lo siguiente. Hablando de los herejes, dice, estos herejes se rehúsan a recibir la Eucaristía. Ah, chihuahua, ya le llamaban Eucaristía. Qué interesante, ¿verdad? Y se niegan a rezar porque no admiten que la Eucaristía, hostia vaya, no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo, el cual sufrió por nuestros pecados y el Padre lo resucitó por su bondad. Ah, caray, año 107. He encontrado la misa en el año 107. He encontrado la Eucaristía en el año 107. O sea, los primeros cristianos celebraban la Eucaristía y decían que ese pan y que ese vino es la carne del Señor. Entonces, estas evidencias me dicen que en la antigüedad existía una cosa llamada comunidad cristiana, que celebraban una liturgia, que había quien presidía esa liturgia y que vivían una fe única, porque no todos podían comer del pan, solo algunos. Ok, perfecto. A lo mejor solo me estoy equivocando y vi Eucaristía y no vi la misa y las estoy confundiendo. Bueno, pues llega un señor, San Justino Mártir, año 150, y me dice lo siguiente. A este alimento lo llamamos Eucaristía y nadie puede participar en ella a menos que crea, que nuestra enseñanza es verdadera. O sea, solo los creyentes pueden participar de la Eucaristía, porque no lo recibimos como pan o bebida comunes. Fíjense lo que dice después. Tal como nos lo han enseñado, el alimento que se ha preparado en la Eucaristía a través de la oración eucarística que Él pronunció, o sea, Cristo, es la carne y la sangre del mismo Jesús encarnado. San Justino nos está diciendo en estas pequeñas palabras, no voy a poder leerlo todo obviamente porque es muy largo, está hablando de la misa. Sí, está hablando de la misa. Porque él en su carta a un emperador llamado Antonio Pío, él le dice, nosotros los cristianos nos reunimos el día del sol, o sea, el domingo, y ahí leemos las memorias de los apóstoles, esa es la liturgia de la palabra. Luego nos levantamos, lloramos por nosotros mismos y por la iglesia, esa es la oración de los fieles que también vivimos en la misa. Luego nos besamos y nos abrazamos unos a otros, ese es el rito de la paz. Luego se le lleva, al que preside se le llevan los ofrecimientos de pan y del vino mezclado con agua, y luego él, mediante la oración los eucarística, etcétera, etcétera. Está hablando de todo lo que es la liturgia de la palabra y la presentación de las ofrendas. Luego levanta estas formas y da gracias al Padre por todos los bienes recibidos. Todo eso es la liturgia eucarística. Luego viene la comunión y la despedida. Es una misa. Entonces yo tengo la certeza de que lo que estoy viviendo dentro de la Iglesia Católica es lo mismo que hacían los cristianos en el siglo I y en el siglo II. Estoy viendo la misa. Estoy verdaderamente viviendo la Santa Misa como se realizaba en estos años, con estas evidencias. ¿Sí? Por eso es que la misa me demuestra que estoy en la verdadera iglesia, porque lo que estoy haciendo hoy lo hacíamos desde el principio del inicio del cristianismo. Punto número 6. Los concilios. Para mí son maravillosos los concilios. Bueno. ¿Qué es un concilio? Muy sencillo, es una reunión solemne del Papa y sus obispos para tratar temas fundamentales de la fe, dependiendo de los contextos históricos de la vida de la iglesia, ¿no? Vaya, se juntan todos los obispos a platicar temas específicos sobre fe y moral. Bueno, a lo largo de la historia han existido 21 concilios ecuménicos, y un sinfín de sínodos locales de obispos, ¿no? Ok.
¿Por qué los concilios me dicen que estoy en la verdadera iglesia? Muy sencillo, porque lo que la iglesia enseña no depende de las locuras, ni de la imaginación, ni de la opinión de alguien en turno, en jefe. Es decir, no son las ocurrencias de algún papa en turno. Los concilios me certifican que la proclamación de la verdad se hace de manera solemne mediante una autoridad del magisterio de la iglesia, así como lo hicieron los apóstoles. Oye, estaban los apóstoles ahí reunidos, ¿qué pasa? ¿Tenemos que circuncisar o no a los que vienen a la fe cristiana? Pues San Pablo y San Pedro y todos se juntaron, San Pedro y los apóstoles se juntaron ahí, en Jerusalén, y tomaron una decisión. Hicieron un concilio, ese fue el primer concilio de la Iglesia Católica, el concilio de Jerusalén. Dijeron, no, el bautismo opera por sí mismo, no necesita de los trámites de la circuncisión, del trámite judío de la circuncisión. Así de sencillo. Y así lo ha hecho la historia a lo largo de la iglesia, a lo largo de la historia. La Iglesia Católica tiene una historia total y completa de concilios, en los cuales ellos se reúnen para tomar decisiones solemnes que me dan certeza de lo que la iglesia enseña es verdadero, porque no corresponden a una opinión personal ni a interpretaciones privadas como lo sentencia San Pedro, sino que son verdaderas decisiones y enseñanzas magisteriales por este grupo episcopal de sucesores de los apóstoles que, asistidos por el Espíritu Santo, ofrecen una certeza en la verdad que están enseñando. Y eso nos da un sentido de unidad. Todos los obispos en el mundo están unidos. Una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia. Estos concilios y cómo han operado a lo largo de la historia resolviendo una gran cantidad de controversias teológicas, filosóficas y de fe y de moral, nos dan un sentido de unidad, nos dan el sentido de universalidad de la enseñanza cristiana y sobre todo nos dan la certeza de que lo que ellos nos enseñan pasa por un proceso magisterial, donde la iglesia se reúne y discute y logra, mostrarnos la verdad de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y hacerlo permanente a lo largo del tiempo. Eso es lo que los concilios nos certifican. Y les digo, hay concilios, hay 21 concilios ecuménicos, los pueden revisar cuando ustedes gusten. El último concilio obviamente fue el Concilio Vaticano II. El anterior a ese fue el Concilio Vaticano I, y anterior a ese fue el Concilio de Trento, y muchos concilios a lo largo de la historia, y podemos encontrar en ellos las enseñanzas de nuestra fe. Los concilios me dan certeza de la autoridad y de la unidad y universalidad de la iglesia. Bien. Y el último punto que quiero tratar de por qué la iglesia, creo yo, que la Iglesia Católica es la verdadera, por su incansable lucha y defensa por la vida y por la familia. Es decir, puedo decir que esta iglesia está en contra del mundo, está en contra de las modas e ideologías que buscan destruir lo más sagrado del ser humano, como lo son su propia identidad sexual, la familia y la vida. ¿Quién defiende estos conceptos sin mover un ápice de sugerencias a lo largo de la historia? La Iglesia Católica. Y les voy a platicar una pequeña anécdota. Yo estaba muy joven, era adolescente, y en la escuela donde estaba me dieron un libro anaranjado para que lo leyera. Y me dijeron, va a ser muy importante que lo leas. Bueno, tomo este libro, empiezo a leerlo, no entiendo ni la mitad de lo que viene escrito ahí, no entiendo las referencias, no entiendo las citas bibliográficas, no entiendo nada de este libro. Vuelvo a intentarlo, es decir, empecé a leer y no entendí nada, me regresé a leerlo y empecé a leer con más calma, con más paciencia, con más meditación, todas y cada una de las palabras que venían ahí. Y me doy cuenta que era la encíclica Humanae Vitae de su santidad San Pablo VI. Es ahí donde este glorioso Papa nos muestra la visión global del ser humano, nos muestra su visión natural como un ser vivo, su dimensión espiritual, pero también su misión trascendente en la vida, y cómo esta misión trascendente en la vida involucra su naturalidad y su espiritualidad. Nos da las enseñanzas sobre el valor del amor conyugal, el verdadero sentido de paternidad y de maternidad, cómo el matrimonio, la familia
Y la defensa de estos valores, la vivencia del pudor, de la castidad, permanecer, que el ser humano permanezca limpio en cuerpo y alma, para ofrecernos en este acto de amor hacia la transmisión de la vida, verdaderamente ponen a la iglesia en contra del mundo. Fue ahí cuando por primera vez leí de cómo la iglesia defiende, protege la dignidad del ser humano, la dignidad de la familia, la dignidad de la vida, de que todas las vidas son importantes, porque todos hemos nacido del soplo de Dios en la intimidad de Dios. Todos. Por muy sinvergüenzas que seamos. Esta iglesia verdaderamente defiende la vida, partiendo del concepto de la dignidad del ser humano. Por eso defiende a los viejitos, por eso defiende a los enfermos, por eso defiende a los niños en el vientre de sus madres. Esta iglesia cumple con ese llamado de amar al prójimo como Dios mismo nos ha amado. Por eso yo creo en esta iglesia. Porque si queremos encontrar a esa iglesia que se opone a esta cultura de la muerte tan vigente en el día de hoy, esa es la Iglesia Católica. Espero que estos 7 puntos te hayan servido, te hayan ayudado. Tú puedes escoger los que tú quieras. Yo te presento los míos para que veas que la razonabilidad de creer en que esta iglesia es la verdadera iglesia de Cristo también se sustenta en el simple y sencillo sentido común. ¿De acuerdo? No me queda más que agradecerte tu presencia. Gracias de verdad por haberme acompañado el día de hoy. Me encomiendo a sus oraciones, me despido y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra